también se pueden llamar errores innatos de la inmunidad. Esta acá tabla no es tampoco para que lo sepan así, esto lo van a ver mucho también en pediatría, pero es más que nada para que tengan una noción de cómo se pueden manifestar clínicamente estas inmunodeficiencias primarias. Están por un lado lo que llamamos las inmunodeficiencias combinadas, que son donde el defecto está en los linfocitos T y eso puede afectar también a los linfocitos B y a los T, o a los natural killer, por eso combinada, porque el problema está en los T y puede afectar a los otros también. Y las personas van a tener infecciones graves, pueden desarrollar reacciones excesivas o, digamos, o sea, mal controladas contra las vacunas, y esto ya se manifiesta desde el nacimiento. Entonces, desde el periodo de recién nacido, la persona va a desarrollar infecciones por virus, bacterias, hongos oportunistas como la cándida. Fíjense que entonces son bastante severas porque estamos hablando de recién nacidos. Después, las inmunodeficiencias que predominan, digamos, donde el problema está en la generación de anticuerpos, se van a manifestar en general en el periodo de lactante, o sea, más o menos alrededor de los 6 meses, y contra gérmenes encapsulados, que no sé si ya en microbiología llegaron a ver algo, y los enterovirus, que muchos de estos se manifiestan o pueden generar neumonías, meningoencefalitis, eh, el enterovirus, infecciones intestinales. Entonces, esta es la forma en la que se pueden manifestar. Después, cuando el defecto está en las células fagocíticas, esto se puede manifestar a cualquier edad y prácticamente por cualquier germen, bacterias, hongos o micobacterias. Y cuando el defecto está en la cascada del complemento, como el complemento junto con los anticuerpos son las eh, eh, barreras de defensa contra los gérmenes encapsulados, como el neumococo, eh, son este tipo de infecciones las que se dan en las personas que tienen este déficit. Esto es más que nada no para que lo sepan, como les decía, sino para que entiendan según dónde está el problema, si está en la formación de anticuerpos, en la función de las células fagocíticas, en el complemento, van a ser distintos los riesgos. Entonces, eh, los cuidados que van a tener estas personas van a ser diferentes y fíjense que no es lo mismo un cuadro que se manifiesta desde el nacimiento o a los 6 meses de vida que cuando se manifiesta recién quizá en la adultez, porque estamos hablando de una persona cuyo sistema inmune ya es muy... Y acá la que nos interesa que conozcan es la inmunodeficiencia como un variable, que en el esquema está acá. Fíjense que es en el paso entre que las células B inmaduras se vuelven maduras. Entonces, este grupo de patologías que se dan cuando el problema está justamente en esa maduración, se caracterizan por tener hipogamaglobulinemia, o sea, una concentración baja de inmunoglobulinas en sangre. En general, la que más está afectada es la inmunoglobulina G, pero también hay descenso de la inmunoglobulina A y o de la M, y hay dificultades para eh, formar anticuerpos específicos contra gérmenes específicos. Acá el defecto dijimos que están los linfocitos B, como habíamos mostrado en el cuadro anterior, eh, y esto se puede dar de forma esporádica o familiar. Perdón. Eh, Estas inmunodeficiencia común variable en general se manifiesta en la infancia, pero en un periodo más tardío, no en las otras, como habíamos nombrado en bueno, este ejemplo que es la gamma globulinemia ligada a X, que se manifiesta en el periodo de lactancia, sino que ya son niños un poco más grandes y incluso en adolescentes. ¿Por qué, digamos, tipo de patologías se suelen diagnosticar? Por sinusitis aguda, otitis media, o sea, infecciones de vías aéreas superiores, eh, y neumonía a nivel respiratorio,
Y después hay algo importante a considerar, que es que estas personas tienen más riesgo o tienen mayor prevalencia de tener patologías autoinmunes. Alrededor de un 20% de las personas que tienen inmunodeficiencia como un variable tienen patología autoinmune. Y es un poco como extraño cuando uno lo piensa, porque dice, tienen menos anticuerpos, pero sin embargo reaccionan contra los antígenos propios. Y sí, porque en realidad el problema es que es un sistema inmune eh, mal orquestado, ¿sí? Las respuestas son ineficientes o son mal reguladas, no están funcionando. Entonces, en algunas cuestiones puede reaccionar de menos, como a estos gérmenes que causan estas infecciones, o reaccionar de más, digamos, por así decirlo, de forma dañina, generando patologías autoinmunes. Y es común que se asocie a tiroiditis autoinmune y a anemia hemolítica autoinmune o trombocitopenia, que es la disminución de los trombocitos, de las plaquetas de causa de autoinmune. Entonces se empiezan a sumar patologías que a veces el problema es que justamente en una persona con patología autoinmune aparecen estas infecciones a la vez y es muy difícil hacer el diagnóstico preciso de cuál es el mecanismo que está explicando eh, todas estas manifestaciones. Bien, y después tenemos las inmunodeficiencias secundarias. ¿Alguna duda de las primarias? Interpreto que no. También, bueno, hay muchas. Yo les, digamos, les recomiendo que sepan esta, en qué consiste, porque es la más frecuente. Las otras, como el síndrome de DiGeorge, se asocian a muchas otras patologías y, digamos, no vamos a poder ver todas, pero sí otra que es bastante común es la inmunodeficiencia de inmunoglobulina A, que si se acuerdan, la inmunoglobulina A en el organismo está relacionada con la inmunidad de mucosas. Está en la saliva, eh, en el moco de las vías respiratorias, entonces son justamente eh, este tipo de sitios donde se dan las patologías infecciosas cuando hay deficiencia de IgA. Pero por ahí lo importante, como les decía, es que conozcan esta y que entiendan los mecanismos subyacentes. Y después pasando a las secundarias, que son por ahí las que, no sé si más importantes, pero más frecuentes, podemos tener por múltiples causas. Por un lado tenemos las causas infecciosas, donde la protagonista es el SIDA, del que ahora vamos a hablar más detenidamente. Pero también hay otras infecciones, por ejemplo, por micobacterias como la lepra y la tuberculosis, que generan un estado de inmunodeficiencia, o infecciones virales como el sarampión o el virus de influenza, o infecciones por citomegalovirus, que llevan a un estado de inmunodeficiencia. Entonces, siempre considerar que una persona que está cursando algún cuadro infeccioso por alguno de estos gérmenes puede además sumarse otros problemas por la inmunodeficiencia generada. Después hay otras que son de causa farmacológica o terapéuticas en el sentido de que son, digamos, consecuencias no deseadas de tratamientos para otros motivos. Uno muy común es la terapia con corticoides, sea por un cuadro inflamatorio, por alergias, por distintas causas. Es muy común el consumo de corticoides. Mucha gente abusa de los corticosteroides eh, por ejemplo, dolores crónicos o patologías crónicas como lumbociatalgias y consumen sin indicación médica y es importante saber si la persona o lo tuvo indicado o lo está consumiendo por su cuenta porque puede estar teniendo inmunodeficiencia por esta causa. Y después la quimioterapia y la radioterapia como tratamientos para neoplasias malignas pueden generar también inmunodeficiencias secundarias, sobre todo la quimioterapia, eh,
que requieren de seguimientos muy estrechos de los pacientes para tratar de identificar lo más tempranamente posible si desarrollan una infección y poder darles apoyo terapéutico. Otras causas son las metabólicas. Por un lado, la malnutrición eh, calórica, que es lo que llamamos desnutrición, pero también la malnutrición proteica, o sea, una persona puede estar teniendo como un peso adecuado para su talla y para su contextura, pero no está consumiendo o proteínas o micronutrientes como algunas vitaminas o minerales como el zinc, el magnesio que intervienen, o sea, son necesarios para montar una respuesta inmune normal. Entonces, si uno no los está recibiendo en la dieta, puede tener inmunodeficiencia por esta causa. Y esto es importante pensar en el niño desnutrido porque no consume los alimentos que debería, sino a veces tiene que ver con desequilibrios en la dieta que es importante identificar. Además, las personas con diabetes mellitus, mal controlada, tienen inmunodeficiencia secundaria y por eso la diabetes, no solo por los causas por infecciones, la hepatitis, ver, porque el hígado es, sabemos, el órgano que produce muchas de las proteínas de la sangre, en eso relacionado con, por ejemplo, bueno, proteínas del complemento o proteínas que tienen que ver con proteínas plasmáticas y el mantenimiento del funcionamiento normal, y de esa forma se desarrolla la inmunodeficiencia, y otras situaciones donde hay uremia elevada, por ejemplo, también esa anemia genera una interferencia en las respuestas de señalización. Una puede ser, por un lado, que son neoplasias que se dan a nivel de la médula ósea, entonces la ocupada las células de la sangre, o sea, los leucocitos. Y esto pasa tanto si la neoplasia es primaria de la médula ósea, en una leucemia, o hay una metástasis, por ejemplo, el cáncer de mama y el cáncer de próstata suelen hacer metástasis óseas, y a veces, si estas son muy extensas, están ocupando las cavidades medulares de los huesos y, como les decía, reemplazan al tejido hematopoyético normal, entonces no va a haber formación o va a estar muy disminuida la formación de células eh, de la sangre, de las tres líneas, sobre todo acá lo que nos importa, de la línea de los glóbulos blancos. Entonces, eso explica por qué las personas con neoplasias tienen riesgo de infecciones. Y si además lo vinculamos a lo que hablábamos antes, de que la quimio y la radioterapia también aumentan el riesgo, fíjense que tenemos como dos mecanismos actuando en simultáneo. Otras causas son las edades extremas. Los recién nacidos prematuros tienen mucho riesgo de infecciones, de adquirir infecciones, porque su sistema inmune todavía no está lo suficientemente maduro para enfrentarse eh, justamente al ambiente en la vida extrauterina, y en la vejez, sobre todo en adultos mayores muy añosos, también se empieza a generar un proceso que se llama de inmunosenescencia, o sea, así como envejecen todos los otros sistemas del organismo, también envejece el sistema inmune y tiene menos capacidad de luchar contra infecciones. Otra causa que es importante considerar es la asplenia, que es la falta del vaso órgano, vaso con Z. Eso puede ser a veces por diferentes causas, pero una muy común en personas jóvenes es que por accidentes
o sea, por traumatismos, muchas veces por accidentes automovilísticos, el vaso, como es un órgano friable, sufra rotura y haya que sacarlo, o sea, extirparlo de forma quirúrgica, y las personas quedan asplénicas y ahí van a tener más riesgo de ciertas infecciones, porque recordemos que el vaso va filtrando y sensando las partículas opsonizadas que están circulando por el torrente sanguíneo. Así que esto es importante considerarlo para el seguimiento de personas que ya les digo, es bastante común en personas jóvenes. Y hay otras condiciones generales que pueden generar inmunodeficiencias secundarias. Y esas son el posoperatorio crítico, o sea, los pacientes que están internados después de cirugías mayores, pueden tener un periodo de inmunodeficiencia como transitoria, pero hay que pensarlo porque encima están en un ambiente hospitalario donde sabemos que hay más gérmenes, y más, o sea, más gérmenes resistentes, lo que llamamos las infecciones intrahospitalarias o infecciones nosocomiales, así que es importante por eso mantener el ambiente seguro en las zonas de recuperación de pacientes en posoperatorio. El estrés crónico, pensando no solo en el estrés que puede representar, por ejemplo, un paciente gran quemado, que es como un posoperatorio, digamos, es análogo a un periodo posoperatorio, o sea, una persona que tiene, que está postrada o que tiene grandes requerimientos de sostén del organismo, se da también una disfunción metabólica, pero también pensar en el estrés crónico en el sentido del distrés que podemos tener por condiciones de la vida. No es lo más frecuente, pero está descrito, ¿sí? Hay muchos artículos que hablan de esto como causa de infecciones recurrentes en personal de salud, sobre todo en médicos. Justamente por los estados de estrés continuo se genera un aumento de la secreción de cortisol, que es una de las hormonas del estrés, y justamente el cortisol inmunomodula la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunológica, entonces hay más riesgo de desarrollo de estas afecciones. Y en el mismo sentido, personas que tengan dolor crónico incapacitante, se genera un estado de estrés crónico donde aumenta el riesgo de estas patologías. Fíjense que son, digamos, es un universo muy amplio el de las inmunodeficiencias secundarias, donde las causas son muy distintas, donde a veces pueden estar solapadas, o sea, podemos tener un adulto mayor que está en un posoperatorio de una cirugía de cadera, entonces se suman eh, estas causas, o también es diabético, por ejemplo, y demás. Entonces, pensar siempre que no es que, o muchas veces no es que se está dando una sola, sino que pueden estar actuando varias causas a la vez y eso las hace difíciles muchas veces de controlar a estas inmunodeficiencias porque hay que actuar desde varios frentes. Y vamos a pasar a un poco digamos, uno de los ejes más importantes dentro de las inmunodeficiencias, que es el estudio de la infección por virus del HIV. HIV o VIH, que en realidad es en español, lo que pasa es que es muy difundida la sigla en inglés, pero es virus de inmunodeficiencia humana. Es un retrovirus de ARN, es decir, bueno, ustedes ya en microbiología, no sé si ya llegaron a ver algo de los virus, pero pertenece a la familia de los lentivirus y su material genético está representado por ARN, que tiene además una enzima que le permite retrotraer ese ARN, o sea, transcribirlo en forma de ADN. Por eso hace un camino inverso al habitual, que del ADN se transcribe a ARN. Hasta ahora, lo que se sabe de la historia del surgimiento del HIV es que habría surgido como una zoonosis. Es decir, que algunas que virus que eran
que tenían como reservorio han mutado aparentemente en el continente de África y por el contagio hacia los seres humanos. Eso es lo que está más aceptado actualmente en la comunidad científica, porque es una entidad prácticamente nueva. Los primeros reportes de infecciones severas y que no se conocía la causa se hicieron en 1981 eh, y en 1983 distintos grupos de investigación lograron identificar al virus, que primero tuvo otro nombre y después ya pasó a llamarse el virus de la inmunodeficiencia humana. O sea, si lo pensamos, hay relativamente poco tiempo desde que se conoce a esta enfermedad y sin embargo en los últimos años, por suerte, ha habido una gran mejora en cómo entendemos a esta patología. Y lo importante de saber del HIV son sus vías de transmisión, que pueden ser tres: la vía sexual, la vía parenteral y la vía vertical. La vía sexual tiene que ver con cualquier práctica sexual en donde no se usen mecanismos de barrera de protección para las infecciones. Eso es el preservativo masculino, el preservativo femenino, y ahora también se está instando el uso de barreras de látex para otro tipo de prácticas sexuales como el sexo oral, otras vías, pero esto es importante considerarlo, porque cuando empezó la infección se consideraba que esto era una patología como propia o restringida a personas homosexuales, particularmente a hombres homosexuales. Eso es una visión muy anticuada de la patología y no es lo que como médicos sabemos actualmente. Cualquier práctica sexual, sea entre personas de cualquier género y por cualquier vía que sea sin el uso de métodos de barrera, tiene que participar de la práctica es, digamos, eh, convive con el HIV, ¿sí? Entonces, hablamos actualmente de comportamientos de riesgo. Yo sé que en el Robbins y muchos libros sigue hablando de grupos, pero ya no es un término correcto. Y la idea es hoy hablar de prácticas, porque no tiene que ver con una cuestión de definir etiquetas sobre la sexualidad de las personas, sino preguntarles si alguna vez tuvo alguna forma de práctica sexual sin tener estos cuidados, y eso representa el riesgo, más allá del género de esa persona o de sus parejas sexuales. Otra de las vías es la parenteral. En los 80 y principios de la década de los 90, esta vía estaba muy asociada a la infección por personas que recibían transfusiones sanguíneas o trasplantes. Eso con el tiempo mejoró. Ahora siempre que hay donantes de órganos, de sangre o de hemoderivados, se hacen estudios de alta generación para ver, de última generación, para ver si justamente el donante eh, es positivo para HIV, ¿no? Entonces eso prácticamente se erradicó en todo el mundo. En lo que sí puede seguir pasando es en personas que utilizan drogas endovenosas y compartan las jeringas, y también en los accidentes profesionales del personal de salud, que uno le haga un inyectable a una persona con HIV y al retirar la aguja se pinche la mano con esa misma aguja, que es algo que pasa, pero que hay protocolos hoy en día para eso y ha disminuido mucho el riesgo, pero también es importante que la conozcan como vía. Y finalmente, la vía vertical, que es la vía de transmisión de madre a feto, eh, a través, sobre todo, del momento del nacimiento, por el paso del canal de parto. Esto ahora también se redujo muchísimo, eh, em, está, digamos, protocolizado en el control del embarazo, hacer serología para HIV en el primer trimestre y en el tercer trimestre del embarazo, y de ser
positivo, se puede dar tratamiento a la persona gestante para disminuir muchísimo el riesgo de transmisión al feto y controlar también la vía del parto, al punto que es muy baja ahora la tasa de transmisión vertical si está en tratamiento la persona gestante, obviamente. Entonces, bueno, hoy en día ha cambiado muchísimo el manejo de la, digamos, eh, del HIV y del periodo SIDA, eh, pero socialmente sigue habiendo mucho desconocimiento y se siguen replicando ya a nivel científico ya no se plantea de la misma forma que antes, por eso es importante que ustedes lo conozcan, porque además en nuestro país existe una ley nacional que regula eh, los programas que tienen que ver con las personas con HIV y los médicos y médicas estamos determinados a trabajar en el marco de esa ley. Entonces, más allá de una cuestión de opiniones o de cuestiones personales, eh, hay una ley que define cómo habla de la confidencialidad, del secreto, del respeto a las personas con VIH, así que es importante usar los términos correctos. Con respecto a la situación epidemiológica en Argentina, porque por ahí el Robbins y los libros que usamos habitualmente son basados en epidemiología estadounidense, en Argentina se calcula que hay 136.000 personas con HIV y que el 83% conoce su diagnóstico, lo cual es una tasa bastante alta gracias a mucho esfuerzo que se ha realizado desde distintas organizaciones y desde el Ministerio de Salud en en ofrecer el test frecuentemente a personas que tienen contacto con el sistema de salud. Pero digamos, lo negativo de esto es que el 30%, o sea, casi un tercio de estos diagnósticos se hicieron en una etapa avanzada de la infección. Y esto habla también de que los esfuerzos de la comunidad médica tienen que seguir apuntados a tratar de hacer un diagnóstico más temprano de estas situaciones. Y según el último boletín que hay disponible en nuestro país, se notifican aproximadamente 4.800 nuevos casos por año y prácticamente 2 tercios son en hombres y el tercio restante en mujeres, pero bueno, estos son, digamos, obviamente cuestiones muy variables, pero esta es la última información que hay disponible respecto a nuestro país. Bueno, y pasando a la estructura del virus, propiamente dicho, del virión, para entender algunas situaciones, esto también lo van a ver mucho en microbiología, no me voy a detener demasiado en esto porque si no nos va a alcanzar el tiempo, lo importante es saber que dijimos que es un virus ARN, donde hay 2 cadenas de ARN por virus. A este ARN hay vinculadas proteínas que tienen distintas funciones que le permiten infectar o sostener la infección en células humanas y distintas enzimas como proteasa e integrasa y donde la más importante es la transcriptasa reversa. Esta es la que nombrábamos previamente, que es la que permite, a partir de las hebras del ARN viral, transcribir ADN de forma reversa y que ese ADN transcripto viral pase a incorporarse a las células infectadas. Ahí está, digamos, el mecanismo del virus y por eso es como que inserta su propio genoma en el genoma de la célula infectada. Bien, y además tenemos una cápside viral que está formada por esta proteína P24, que la nombramos porque es una de los antígenos del HIV que se estudian para hacer el seguimiento de digamos, de estos cuadros, y una matriz y una envoltura lipídica con distintas
proteínas de superficie y proteínas transmembrana que van a tener que ver con el reconocimiento y el anclaje a las células humanas. Esto también lo van a ver bien en microbiología. Lo importante es que conocer el ciclo de vida del virus eh, nos dio también posibilidades de desarrollar distintos fármacos antirretrovirales. Entonces, eh, primero tenemos la fijación, o sea, el virus se une a los linfocitos TCD4 por sus receptores de membrana, se fusionan las membranas del virión con la membrana plasmática del linfocito, entonces el virión puede volcar todo su contenido hacia el citoplasma de la célula. Eh, este ARN del viral, por acción de la transcriptasa inversa, forma una molécula de ADN y esta entra a la célula y por acción de la enzima integrasa justamente se integra al ADN de la célula. Entonces, como ahora el ADN viral es parte del ADN de la célula, cuando se produzca la síntesis de proteínas, se transcriba en ARN mensajero y ese ARN en síntesis de proteínas, la célula transcribe el ADN viral como si transcribiera un gen propio. Eh, y eso permite eh, multiplicar las proteínas del virus y formar más ARN viral y más proteínas para que formen nuevos virus que van a salir a través de la membrana plasmática del linfocito, llevándose justamente parte de esta membrana plasmática. Lo importante es esto, considerar que el virus es como muy inteligente en ese sentido, el mecanismo, porque se integra al genoma celular, entonces por eso digamos, pasa a coordinar la respuesta de mecanismo de síntesis de proteínas y de ARN de la célula normal. Entonces también toda la maquinaria celular está puesta ahora, en vez de en cumplir las funciones normales de la célula, pasa a estar abocada a generar nuevos virus. Y lo que acá en este gráfico está con las crucecitas rojas es que cada uno de estos puntos, que también vamos a mencionar algo, son blancos terapéuticos para las distintas drogas que hay antirretrovirales. Y los mecanismos de por qué el virus de HIV daña al sistema inmune, en parte están explicados acá, como dijimos. Si infecta los linfocitos TCD4 y lo pone al linfocito, a la maquinaria celular, a producir viriones, el linfocito ya no puede generar su propia función. Como el linfocito justamente no puede sostener sus funciones propias, muchas veces entra en apoptosis. Entonces, en la muerte celular programada. Además, están saliendo tantos virus por la membrana plasmática que se va perdiendo capacidad de la célula de mantenerse viva. Y además, tener la maquinaria apuntada a generar virus no permite generar los mediadores inmunológicos necesarios para montar una respuesta inmune específica. Bueno, se va a terminar ahora esta reunión y como antes nos volvemos a conectar y para ya terminar la última parte del teórico. Profe, ¿este Power lo vas a volver a pasar también? No, como les dijimos a principio de año, no vamos a subir los PowerPoint. Yo subí el del jueves porque como no, algunos no se pudieron conectar, lo subí para que tuvieran, digamos, por el problema técnico, pero no les vamos a subir los PowerPoint